Hermanos, damos gracias al Señor. Mi nombre es Salam, eh, soy evangélico, participo en la antorcha. eh, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir. Doy gracias a Dios porque Él ha estado en el discipulado que nosotros tuvimos comenzando hace 3 semanas atrás, lo cual fue de mucha bendición para muchos que participan en la iglesia. Es de mucha bendición para mí el poder entender y ver cómo nosotros nos vamos acercando más al Señor y participamos en comunidad. Ahora vamos a hablar del libro de Números, yendo al grano directamente, ubicándolo un poco en la historia y algunos temas del contexto, ¿cierto? El libro de Números se desarrolla puntualmente desde un año en el Sinaí hasta momentos antes de llegar a la tierra prometida. Ya, imagínense que estamos justo en el muro y eh, anterior a eso pasamos un año en el monte Sinai. En un viaje que tenía que durar eh, semanas, duró años a raíz de la desobediencia del pueblo de Dios. Amén. Y vemos que el libro de Números lo podemos dividir en tres zonas, ¿ya? Y dos viajes entre medio de ellos. Ya cuando uno lee el libro de Números se dará cuenta de esto, que es el monte Sinaí, ¿cierto? Después viene el sector de Parán y después viene Moab, ¿ok? Dividido en dos viajes puntuales. Se destacan durante todo el libro la cantidad de rebeliones, ¿ok? Si se llama Números, probablemente, bueno, ahí esto se puede saber, se puede buscar porque se llama Números, pero si de números trata, tiene que ver con el número de rebeliones que tenía el pueblo, con el número de infidelidades, por comentarlo de alguna manera, y también por el número de las veces que Dios fue muy fiel con su pueblo, ¿cierto? Eh, en el desierto es como son las primeras frases que aparecen en el libro y probablemente sea el nombre más exacto del libro. Como número de rebeliones podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la conocida historia de Coré, Datán, en donde vemos que se rebelan contra Moisés, Aarón, por obtener un sacerdocio, pero finalmente la tierra se los termina tragando producto de esta rebelión. Vemos que Aarón y Miriam murmuran contra Moisés, actuando de mala forma, y ahí vemos otra rebelión. Vemos, por ejemplo, que Moisés mismo y Aarón, en un momento en donde Dios dio una instrucción, finalmente Moisés desobedece a Dios y también ahí tenemos otra rebelión. Vemos que hubo rebeliones, por ejemplo, contra el día de reposo. Sabemos que Dios instauró leyes y en el día de reposo se tenía que descansar. Vemos un hombre que también, la verdad, no sé por qué tantas rebeliones. Vemos infidelidades, por ejemplo, en el pueblo de Dios, un poco ya comprometiéndose con el pueblo de Moab, lo cual no era correcto, ¿cierto? Eh, si notamos aquí en este libro, vemos un sinnúmero de rebeliones durante todo el libro, pero a su vez vemos momentos en donde hay intercesión y Dios también es fiel. Amén. Vemos que el libro comienza con un censo y que también termina, terminando sus capítulos, concluye con otro censo, lo que da a entender y valida el comentario de Dios por parte de que eh, las personas que estaban allá en el Sinaí no iban a entrar, algunas personas no iban a entrar eh, a la tierra prometida, ¿cierto? Producto de lo que ellos habían realizado, ¿ok? Y ahí es donde vemos que se transforma este viaje, esta ruta en 40 años, ¿sí? Vemos que Dios actuó de forma sobrenatural y fuera de lo común, fuera de nuestra estructura, ¿cierto? Vemos que si teníamos hambre, en vez de Dios hacer que esperáramos un tiempo en donde hubiera siembra y cosecha, Él obra fuera de nuestro esquema, hace llover maná del cielo. eh, Vemos que si el pueblo quería de comer algo,
carne porque estaban hastiados un poco. Vemos que el Señor envía codornices. Vemos que una oportunidad se recalca en el pueblo egipcio, el pueblo escogido de Dios, recalca que prefería estar en Egipto, ¿cierto? Eh, y incluso muertos, porque lo habían traído en un lugar en donde no había alimento para el ganado, era árido, no había agua, y en medio de esa roca y esa sequía, el Señor provió agua. Lo que también podemos destacar aquí, que independiente a sus rebeliones, hay un factor que quizás no notamos mucho que tiene que ver con la intercesión, ¿ok? Donde nosotros vemos graficado el acto que hace Cristo para que la ira de Dios no se vaya hacia nosotros, ¿cierto? Sabemos la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que nosotros éramos objeto de ira de Dios, ¿cierto? Y ahora que somos hijos de Dios es algo completamente distinto. Y no tan solo eso, sino que ya la ira de Dios no cae sobre nosotros a raíz de nuestro único y personal Salvador e intercesor llamado Jesucristo. Amén. Esa sería una introducción del libro de Números, en donde la recomendación es hacer una lectura, porque finalmente estas rebeliones, desobediencia, intercesiones, es el resumen de nuestra vida. Amén. Es lo que pasa con nuestro día a día, con nuestra semana, en donde comparamos tiempos pasados, presente, futuro, y nos seguimos revelando. Amén, hermanos, espero que estén bien. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión de la palabra. Vamos a comenzar con la reflexión de la palabra, enfocada directamente en un versículo del libro de Números, lo cual invito a que podamos buscar y leer. Se encuentra en Números, el capítulo 20, en versículo 10, 11, y después leeremos el 12. Amén. Mientras lo buscan, y esperaré que lo busquen, vemos el contexto en donde el pueblo de Dios reclama a Moisés y Aarón porque ellos no tenían acceso a nada, incluso no tenían agua. No tenían agua, no había alimento para los ganados, tenían un sinfín de problemas, a lo que Dios da instrucciones a Moisés y Aarón para que le digan a la roca y que de la roca va a salir agua, ¿cierto? Ahora vemos que ellos cometen un error, y que es que con la vara golpean la roca y después ahí sale agua, por haber desobedecido. Quizás para algunos es un acto menor, pero para Dios no, porque tenemos que seguir sus instrucciones. Por ese motivo, tanto Aarón como Moisés no van a tener acceso a la tierra prometida. Ok, vamos a hacer la lectura. Dice: luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Amén. Aquí vemos la solución que ofreció, o que hizo, o que ofreció, porque obedeció, no sé. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Amén. Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das vida, nos das salud. Te pido, Señor, que tú nos puedas bendecir con tu palabra. Señor, te entregamos toda la gloria y honra en este momento solo a ti, Padre. Bendícenos, Señor Dios, en tu nombre eterno, Señor Jesús, nuestro bendito y buen Salvador y Dios. Amén, Señor. Amén. Eh, Creo que es sabido, cultura general, que el desierto da alusión a problemas, da alusión a estar en un momento de soledad, da alusión a un momento en donde no tenemos los recursos, ¿cierto? Eh,
la palabra de Dios se ha dividido en tres partes que tiene que ver uno con tiempos pasados, ¿ok? Otro que tiene que ver con formado para un futuro y lo tercero que tiene que ver con el resultado de la obediencia, ¿cierto? En la primera parte de los tiempos pasados tiene que ver con cuando nosotros estamos pasando por el desierto, cuando estamos pasando por alguna prueba y lo primero que hacemos es hacer lo que todo pueblo de israelita hizo, que es renegar contra Dios o enojarse o el ejemplo que usted ya sabe, ¿cierto? Eh, si nosotros vemos la historia habitual, ¿cierto? Eh, la, la, la comparación es parte de nuestra forma de pensar, ¿cierto? Inclusive la codicia comienza como resultado de una comparación. La codicia es una comparación de lo que tenemos, ¿cierto? Comparando con lo que nosotros queremos tener, ¿cierto? El pasto del vecino siempre va a ser más verde y por eso nos gustaría tener el pasto del vecino, ¿sí? Y pasa mucho de eso cuando nosotros hacemos nuestra comparativa con nuestra propia vida, incluso haciendo comparación con un tiempo pasado con respecto a cómo estábamos ahora, ¿cierto? Y anhelamos tener cosas de lo que teníamos antes con respecto a lo que pensamos tener ahora. Dios en su palabra es muy sabio y en medio de estas problemáticas Él nos enseña a que no te desgastes en estos tiempos, ¿cierto? En hacer estas preguntas. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés da una clara señal de esto y dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es sabio hacer tales preguntas, ¿ok? Y tiene su lógica a raíz de que en un tiempo pasado quizás a lo mejor tenías un ambiente familiar, pero eras muy pobre y actualmente tienes el dinero, pero eres rico, ¿cierto? Sería imposible encontrar las mismas condiciones para ir comparando toda tu vida. Entonces el Señor te da el comentario y dice no te compares con esas situaciones. Un poco lo que hacía el pueblo de Israel, ¿cierto? Lo segundo, por ejemplo, que tiene un verso muy hermoso y dice que no os acordéis de cosas pasadas, ni traigas a la memoria cosas antiguas, ¿ok? Algo que es más bello es los versículos que están en torno a este, que hablan acerca de que el Señor viene a hacer cosas nuevas, ¿ok? ¿Y por qué no hay que traer estas cosas pasadas y las cosas antiguas? Básicamente porque el Señor viene a hacer cosas nuevas en nuestra vida cuando nosotros conocemos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Eh, en medio de nuestra necesidad es cuando nosotros comparamos y distorsionamos la realidad para justificar nuestro enojo, ¿cierto? Es cierto eso que muchas veces intentamos justificar nuestra ira, intentamos justificar no nuestros errores o nuestras falencias, sino que eh, poner una excusa justificable a lo que nosotros estamos diciendo contra Dios, ¿cierto? Eh, Nuestros sentimientos nos hacen que nosotros desviemos de la solución que Dios nos tiene, ¿cierto? Para nuestra vida, teniendo como resultado el no reconocer la fidelidad de Dios, ¿ok? Entonces vemos que este acto se refleja un poco en lo que hizo Moisés y Aarón, porque su emoción, su emocionalidad, ¿cierto? Quizá a lo mejor intentó ayudar. Vemos que la orden de Dios y la instrucción por parte de Dios a Moisés fue que le dijera a la roca que surgiera agua, ¿cierto? Surgiera agua, pero terminó golpeando la roca, ¿cierto? A raíz quizás de la presión del mismo pueblo. Vemos que también entendemos que él también no tenía tanto acceso a agua como los tenían los demás, ¿cierto? Entonces vemos que en esa presión, en ese momento, su impulsividad, sus emociones actuó y terminó desobedeciendo a Dios, ¿ok? Es algo que nosotros no tenemos que hacer cuando estamos en medio del desierto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es un poco hacer que Dios tome el control de nuestras emociones y de esa forma vamos a poder cruzar el desierto que estamos viviendo. Amén.
segundo tópico tiene que ver con formado para un futuro. Y aquí habla acerca de la santificación y cómo cuando Dios nos forma, lo que se está haciendo nos está apartando directamente hacia Él. Eh, Vemos que este pueblo estuvo en el desierto y una de las cosas que vemos en esta planificación por parte de Dios al pueblo era un poco desmarcar de la cultura, de la idolatría que tenían los demás pueblos, porque ellos también salieron de una cultura egipcia en donde vivieron por años y en donde en más de alguna ocasión las religiones se mezclan mucho cuando no hay una fe consolidada, ¿cierto? Aquí el hecho de que estuvieron 40 años en el desierto significó un momento en donde recibieron instrucción de parte de Dios, en donde ellos básicamente aprendieron a adorar. Nosotros aprendimos también posteriormente, podemos aprender qué significa adorar en base al cómo Dios construye sus leyes, los mandamientos, cómo Dios construye las ubicaciones de los puntos de los pueblos, ¿cierto? Vemos ahí el arca y todo eso, lo que estamos viendo ahí es que el pueblo en ese momento es un entrenamiento donde hay una parte teórica y práctica de lo que es la adoración, ¿cierto? Y con esto también se desmarca mucho de los pueblos que visitaban o que a lo mejor tenían en su entorno, ¿cierto? Eh, de las pruebas de las cuales nosotros seremos sometidos, siempre tendrán un propósito de formar nuestras vidas. Todas las pruebas que nosotros vamos a vivir va a tener un propósito de formar nuestras vidas. Y con esto no tenemos que confundir pruebas con el pecado, ¿cierto? Eh, el pecado en sí sabemos que antecede un elemento que es la tentación, y esa tentación implica que es una invitación para pecar. Es una invitación que uno recibe para pecar, y si tú la rechazas, esa tentación no cae en pecado, ¿cierto? Pero si tú la aceptas, esa tentación cae puntualmente en pecado, ¿cierto? En el caso de una prueba no tiene que ver con condiciones de nuestras debilidades, ¿cierto? Sino que tienen que ver con condiciones que Dios nos está formando a nosotros, ¿cierto? Que no tiene que ver con nuestra culpa, sino que tiene que ver con planes de Dios que tiene para nuestra vida, en donde requiere nuestra formación en esos planes. Amén. Eh, si algo nosotros estamos claros es que en los tiempos actuales estamos siendo bombardeados por muchas culturas, estamos siendo bombardeados por mucha ideología, pero si algo el Señor se aseguró es que es celoso con su pueblo, tanto en el conocimiento que entra en nuestra mente, no solo eso, sino también con las palabras que salen de nuestra boca. Dice así, que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir que el mundo tiene una estructura que no es agradable para los ojos de Dios, ¿cierto? Y su palabra nos indica que nosotros no debemos ser moldeados a este mundo, sino que debemos amoldarnos al plan de Dios. De esta forma, si nos amoldamos al plan de Dios, traerá una consecuencia en donde podamos conocer y comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Vemos que la formación del futuro no será fácil para nosotros, ¿cierto? Ya que, pero no obstante, eh, esta formación del futuro que el Señor hace no tan solo va a traer consecuencias positivas para nuestras vidas, sino que también para tu entorno, inclusive para generaciones, ¿ok? El hecho de que el pueblo de Egipto haya sido, perdón, el hecho de que el pueblo de Dios haya sido formado implica que trajo consecuencias positivas desde donde estaban ellos en adelante hasta ahora nosotros, ¿ok? Cuando somos formados por Dios, hace que nuestro entorno también sea bendecido, inclusive posterior a lo que nosotros vivimos. Amén. Amén. El tercer y último punto tiene que ver con la recompensa de la obediencia.
eh, nosotros vemos que la validación del pueblo de Israel, se cumple la validación del pueblo de Israel mediante las promesas que Dios tiene para su pueblo, ¿cierto? Por ese, en ese momento, cuando Dios promete cosas para su pueblo, nos damos cuenta que ese era el pueblo elegido por Dios. Amén. Inclusive vemos que hay profecías que hablan acerca de un rey en Israel. Amén. Eso ya antecede a lo que las ideas que podían venir. Eh, Vemos que hay un camino perfecto, ¿cierto? En la obediencia hacia Dios, lo cual solo traerá cosas fructíferas para nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿por qué es importante entender la obediencia? Porque este es un concepto básico para comprender qué significa la adoración, ¿sí? Nosotros vemos que el gesto que hizo Moisés al golpear la roca, eh, lo que hizo, ¿por qué es tan relevante? Es porque nosotros aprendimos anteriormente que la vara tenía un significado a tal punto que inclusive que el pueblo podría interpretar que la vara tenía un poder, ¿cierto? Entonces Dios siempre demuestra su autoridad y lo que no le gusta es la idolatría, ¿cierto? Aquí vemos que Moisés desobedeció y fue una falta grave porque el poder no venía de la vara, sino que venía directamente por parte de Dios. Amén. Vemos que la obediencia tiene un resultado positivo y lo que Dios más anhelaba y más anhela siempre de nosotros, más que hagamos ritos, más que vayamos a la iglesia y nos quedemos aquí, es que le obedezcamos. Y eso bendice a Dios de muchas formas. Podemos ver en el libro de Samuel, dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor, que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Oh. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Okay? O sea, aquí vemos dos tópicos y vemos la primera pregunta en donde contrasta los holocaustos y los sacrificios que nosotros vamos a ver más adelante, pero lo que Dios ama y necesita de nosotros, que le obedezcamos y le que prestemos atención. Si nosotros vamos a congregarnos en la iglesia, es porque estamos obedeciéndole al Señor, ¿cierto? Si nosotros amamos a nuestro prójimo es porque estamos obedeciendo a nuestro Señor. Antes estos temas eran temas que el holocausto, la ofrenda, eran cosas que no cambiaban el corazón tanto de la persona porque eran un simbolismo que hacía que solamente cubría el pecado. Entonces ahora el Señor fue más allá y vemos este más allá interpretado en cuando habla Dios acerca de la codicia, ¿cierto? Cuando indica que el adulterio empieza acá en la mente, porque tú puedes a lo mejor disculparte o a lo mejor pedir perdón, pero si el cambio ya no viene de aquí, no viene de tu corazón, ¿cierto? Eh, Dios declara que tú no estás obedeciendo, ¿cierto? Entonces lo contrario de la obediencia es el pecado, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor no quiere para nuestras vidas. Amén. El fundamento de, si bien el pecado, el, el pecado tiene como resultado la división, ¿cierto? Por otro lado, nos damos cuenta que la obediencia, la adoración en sí, tiene el significado de unirnos y acercarnos más a nuestro Señor. Amén. Bueno, en conclusión, eh, será inevitable tener situaciones de desierto. Inclusive Jesús estuvo en el desierto, en donde también como ser humano el hecho de ayunar implica que eh, tenía que tener una formación como hombre, ¿cierto? Eh, Entendemos que Él es varón perfecto, no obstante 100% hombre, 100% Dios, y en esa humanidad también tenía que ser formado. Eh, Ahí vemos que también entendemos que a través del Espíritu Santo fue guiado en ese momento. Y
si algo nosotros podemos estar en claridad es que los desiertos siempre van a estar en nuestras vidas, ¿sí? Pero vemos que esos desiertos tienen como finalidad a lo mejor creer, hacer comparativas de nuestro presente con nuestro futuro. Vemos que va a haber una formación en nosotros de nuestro carácter, de quienes somos, y también vemos que hay una recompensa el hecho de que nosotros obedezcamos a nuestro Señor. Amén. Eh, Finalmente vemos que estos desiertos sí o sí van a traer bendición, no tan solo para nosotros, sino también para las próximas generaciones. Cuando me refiero para las próximas generaciones, comenzando desde tu generación, nuestra vida y el testimonio vivido del creer en su palabra es hermoso, ¿cierto? Sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? No por el testimonio. Eh, Entendemos que el Señor se manifiesta y nos bendice mucho cuando un hermano cuenta un testimonio de su vida, de un proceso que pasó, y que ese proceso va a gatillar cosas en su familia, en su hijo, donde sus hijos van a recordar el momento en donde su padre, su madre estaba viviendo una instancia en el desierto por algún problema que se escapó de sus manos, que no tiene que ver con algún pecado, ¿cierto? Finalmente vemos que tenemos que sí o sí obedecer a Dios y apegarnos a Él, obedecer sus instrucciones, escuchar sus instrucciones, y el Señor nos va a bendecir. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias por este momento, Señor, por esta instancia donde podemos estar contigo, podemos hablar contigo, Señor Dios. Padre, bendícenos, Señor Dios, y ayúdanos, Dios, a que en estas instancias en el desierto, Señor, tú, Señor Dios, puedas estar siempre con nosotros, formándonos, Señor Dios, que podamos ver tu futuro, Señor Dios, y que podamos, Señor Dios, entender el por qué nos haces pasar por esto, para que podamos ser formados por ti. Te damos toda la gloria, Señor, solo a ti, y la honra, Señor, solo a ti, Dios, en tu nombre, eterno Señor Jesús, nuestro bendito y buen Salvador y Dios. Amén, Señor.